Desde la creación, Satanás ha sido el enemigo del matrimonio. Inclusive en el libro de Apocalipsis miramos, y en el libro de Daniel miramos que cuando dice que la mujer iba a dar a luz, dice que el dragón, no sé si ha leído usted esa parte, cuando el dragón quiso perseguir a esta mujer que quería dar a luz. Es un término para referirse a las cosas espirituales de Cristo y la iglesia, pero desde el principio nosotros hemos mirado que el matrimonio ha sido siempre querido destruir, o la mujer siempre ha querido ser destruida por el diablo, por Satanás, por la serpiente, como usted le quiera llamar. En el libro de Génesis también encontramos que a la mujer le engañó Satanás a través de la serpiente, y ella fue la que engañó al marido. Siempre la mujer y el hombre, la mujer y el hombre. Y algunas de las cosas que nos afectan a nosotros es recordarnos lo que nos ha hecho daño en el matrimonio. Y yo quiero leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 5. Mateo 7:5 dice: hipócritas o hipócrita, hablando singularmente, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro, para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Lo tiene conmigo? Mateo 7:5, así dice. ¿Cómo dice? Hipócrita. La palabra hipócrita es autor. Autor es alguien que finge, alguien que trata, alguien que pretende ser lo que no es. Y dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. No quiero tomar esto como literalmente como está escrito ahí, porque está escrito a los fariseos y a los hombres estudiosos que ponían cargas y a los demás les miraban los defectos, ¿verdad? Eso lo leemos en el libro de Mateo y Marcos, que los hombres que venían a ponérsele a Cristo enfrente se le ponían para criticarlo y para decirle: ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué aquellos no hacen esto? ¿Y por qué tus discípulos van aquí? ¿Por qué tus discípulos se sientan acá? ¿Por qué tus discípulos? Entonces ellos siempre estaban sacando los defectos de los demás, mirando los problemas de los demás. Pero no ese es el mensaje. El mensaje que quiero darle es apegarlo al matrimonio, esta frase: hipócrita, primero hay que sacar la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Vamos a decir aquí, hay que sacar nuestros propios defectos primero para después poder mirar bien los defectos que tiene nuestro cónyuge. Hay que mirar bien los defectos, o hay que sacar los defectos primero nosotros y después podemos mirar bien los defectos que tiene nuestro cónyuge. Como creyente, usted y yo continuamente necesitamos recordar que nuestro enemigo lo quiere destruir a usted y a mí, no importa el calibre de espiritualidad que tenga. De por sí, él está buscando siempre y cuando aquel que niegue que él es el rey, es decir, el rey de este mundo, el Dios de este mundo, Satanás. Cuando usted dice que Dios es su Dios y deja el mundo, se convierte en enemigo de Satanás. No importa que tanta fuerza espiritual tenga usted, pero Satanás está dispuesto, y la importancia de él es planear cómo destruir nuestro matrimonio. Y para eso nosotros tenemos que mirar algunas cosas. Le voy a dar 5 tácticas. Número 1, nosotros debemos de mantenernos firmes, debemos de recordar las cualidades de nuestra esposa o de nuestro esposo. Todo el tiempo debemos de recordar esto. No se le olvide esto. No se le olvide esto, que todo el tiempo tenemos que recordar las cosas que tienen nuestros esposos como virtudes. Como virtudes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos de las virtudes, entonces nosotros solo podemos ver los defectos. Cuando yo me olvido de las virtudes que tiene mi esposo, lo único que miro son defectos. Y debemos de recordar, por ejemplo, lo agradable que él es, el buen humor que tiene o que tenía. Podemos también recordar, quizás es un hombre que cuando hace una cosa la hace bien. Es decir, es bien, ¿cómo le pudiéramos decir esa palabra? Él es bien
es dedicado. Es un hombre que cuando hace algo lo hace bien. Es un hombre que cuando quizás ha trabajado se han quedado todos deseosos del trabajo que él hace. Esa es una virtud. Una virtud es un hombre quizás que le gusta el aseo personal. Entonces es una virtud que usted y yo deberíamos de recordar en el matrimonio. Por el contrario, cuando nos olvidamos de las virtudes, entonces nosotros nos ponemos por otro lado a recordar lo que el enemigo nos recuerda. Número uno, ¿por qué nos convertimos en enemigos el uno al otro? ¿Por qué? Yo me hago enemigo de mi esposa, mi esposa se hace enemigo de mí. ¿Por qué nos hacemos enemigos? Porque nosotros empezamos a descubrir todos los errores que tiene nuestro cónyuge y nos olvidamos de las virtudes que tiene nuestro cónyuge. Ahora, ¿quién nos enseñó a descubrir esos defectos? ¿Quién nos enseñó a sacarlos en cara? ¿Quién nos enseñó a sacarlos a relucir? ¿Quién más que nuestro enemigo principal, que se llama Satanás? ¿Verdad que sí? Nos fijamos en todo. Antes nos gustaba todo lo que hacía él. Nos gustaba que el carro lo andaba siempre limpio. Hoy usted se sube al carro, ni tan siquiera se fija que el carro está limpio. ¿Se fijaba usted que cuando comía limpiaba la mesa, recogía el plato y lo llevaba al zinc? Si es posible lo lavaba. Usted hoy ve que comió y se fue y le dejó la comida lista. No sabe si recogió el plato, qué hizo con él. No sabe. Y todas esas virtudes se nos olvidan. Entonces nosotros empezamos a recordar todas las cosas que hacen mal. Empezamos a juzgar. Empezamos a notar todas las faltas en una hojita. Y empezamos a notar todo lo que nos cae mal. Todo lo que nos cae gordo de nuestro cónyuge. Todos los crímenes que comete con nosotros. Llega tarde, le pongo lonche y no se lo come. Cuando viene no me habla, solo se mete a bañar y luego se pone a dormir. Si come, come mucho, es un tragón. Y empezamos a ver todos los defectos. Hoy ronca, parece un oso polar roncando y duerme. Y empezamos a ver todos los defectos del pobre. ¿Quién nos enseñó a ver todos esos defectos? Si no, nuestro enemigo Satanás. ¿Y por qué nos enseña los defectos? Porque los defectos nos hacen hacernos enemigos. ¿Sabe cuál fue lo que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios te dijo que si comes de ese árbol vas a morir. Dios le dijo que si comía del árbol y él le dijo si comías de los árboles. Fíjese, le sacó el defecto. Te dijo que vas a morir. Le dijo, no vas a morir. ¿Sabe Dios que si comes de ese árbol vas a ser como él, sabio, vas a ser como un Dios? Ahora Eva agarró el fruto, lo comió y después que lo comió se sintió como con vergüenza. Se sintió con vergüenza. Y cuando Adán lo comió, los dos sintieron vergüenza y se taparon. ¿Sabe que Satanás te quiere descubrir los defectos? Quiere descubrir tu capacidad para que vayas más allá, para luego hacerte enemigo de tu cónyuge. Te casaste, tú varón o hombre, te casaste con la mujer que supuestamente era la más bonita del barrio. Y tú te la ganaste, tú la enamoraste, tú te casaste con ella, pero con los años que ya estabas casada, no querías o no quieres que salga porque tienes miedo que otro te la gane. Ahora no quieres que salga, ¿saben por qué? Porque están viendo lo que ella tiene. Y estamos mirando los defectos que tienen los demás. Mire, número uno, ¿por qué nos convertimos en amigos? ¿Por qué los convertimos en enemigos? Porque sacamos los defectos de cada uno. Sacamos los defectos y lo que debemos de hacer es que debemos de orar. Número uno, debemos de orar como Dios oró. Por nuestro matrimonio específicamente. Debemos de orar como Dios oró. ¿Y cómo Dios oró? ¿Cómo Dios oró? Dice el libro de Mateo, 1 de Corintios 13:5, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa es la oración de Dios. Que el amor tuyo no guarde rencor, no se irrite. Entonces debemos de orar como Dios oró para poder presentarle ese matrimonio a Dios. ¿Está conmigo, iglesia?
Entonces, si Dios pide que nosotros no deberíamos de buscar lo propio nuestro, ni nos deberíamos de irritar, ni de guardar rencor por cómo ahora es nuestro cónyuge. Ahora le dice, hoy estás bien barrigón, hoy te has hecho bien feo, mira las manos parecen de piedras, todas toscas, y el pobre quizás hace mecánica o anda con la pala todos los días haciendo hoyos y las manos se le han hecho bien duras. Antes era una seda que le tocara la piel, hoy le dice, hoy no me toques con esas manos. Le ve los defectos que tiene ella a él o él a ella. Entonces debemos de nosotros orar como Dios oró. También deberíamos de que recordar las cosas buenas. El verdadero enemigo del matrimonio quiere que tú saques los defectos de tu cónyuge. ¿Cuál sería un defecto de tu cónyuge? Así natural de hoy mismo. Ronca muy fuerte. Y cuando ronca y usted no se puede dormir porque él ronca muy fuerte. Ese puede ser un defecto del cónyuge, ¿verdad que sí? Ronca muy fuerte. Entonces debemos de recordar qué es lo que hace nuestro enemigo y qué quiere. Nosotros somos enemigos de Satanás según Efesios, pero nosotros debemos de estar vestidos de esa coraza. De acuerdo a Efesios, vamos a leer Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda. No dice de una, sino de toda la armadura de Dios. Usted pudiera tener quizás palabra. Esa es una armadura, la palabra. Quizás usted pudiera tener unción, usted pudiera tener partes de la armadura, pero él está diciendo vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Todas esas cositas que nos manda la mente. Es que ahora me grita, es que ahora me quiere pegar, es que ahora ya no quiere trabajar, es que ahora solo quiere que yo trabaje, es que ahora ya no quiere llevar a los niños al parque. Y empezamos a ver todos esos detalles. ¿Sabe quién pone todo eso para destruirnos? Es Satanás. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Estando vestidos de toda la armadura de Dios. La fe, la esperanza, el amor, todas esas cosas que son la armadura de Dios. La palabra, por supuesto, pero deberíamos de estar vestidos de toda la armadura de Dios. Por eso es que nosotros no podemos resistir. El otro punto, número 3, deberíamos de amar a nuestro cónyuge incondicionalmente. Hay un versículo de la palabra del Señor en Corintios que dice que así como Cristo ama a la iglesia, nosotros debemos de amar a la esposa. Nosotros debemos de amar al esposo incondicionalmente y yo tendría que amar a mi esposa incondicionalmente. Ahora, incondicionalmente significa que la debo de amar, tenga o no tenga defectos. Ese es incondicionalmente. Porque si yo le pongo condiciones, entro en un problema. Pero nosotros debemos de amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Cristo amó incondicionalmente nuestras vidas. ¿Usted cree que Cristo nos amó porque calificábamos? ¿O será porque Cristo nos amó porque dijo, te voy a amar porque tú vas a cambiar? Yo no te amo como estás, te amo porque vas a ser diferente. ¿Será que Cristo nos amó así? Cristo nos amó estando en delitos y pecados, según el libro de Romanos, derechito a la perdición. En lo peor o en lo mejor que hayamos estado, Cristo nos amó sin condición. Entonces quiere decir que nosotros debemos de amar incondicionalmente a nuestro cónyuge. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué debemos de amar incondicionalmente? Una de las tácticas que usamos es que nosotros usamos estas palabras. Cuando la mujer y el hombre deja de querer, la mujer, más especialmente la mujer, dice, yo lo amaría más si él cambiara de ser como es. Yo lo amaría más si él mejorara un poquito su situación. Desde ya estamos pensando que no lo vamos a amar porque no cumple los requisitos que nosotros queremos. Entonces no estamos amando incondicionalmente, estamos amando con condiciones. Y nosotros le decimos, si tú cambias, entonces te voy a amar. Si tú te quitas esas cosas, yo te voy a amar. Y nosotros estamos pidiendo condiciones. El amor de Dios no trabaja de esa manera. El amor de Dios trabaja a lo contrario.
Si nosotros nos quitamos los malos hábitos, o si yo no me los quito, de todas maneras Dios me seguirá amando, porque Dios es amor. Amén, iglesia. ¿Qué pudiéramos decirle al Hani? Que si se quita esos hábitos lo amaría más usted. Si mi Hani dejara de ver tanta televisión y me pusiera un poquito de atención en la tarde cuando llega, yo no estaría tan enojada. Si mi Hani me diera tiempo, si mi Hani me dedicara tiempo a mí, ¿verdad que nosotros pedimos, exigimos tiempo? Exigimos, todos. Y no estoy diciendo que no deberíamos de exigir, pero cuando hablamos de incondicionalmente, nos encontramos en un problema. Automáticamente uno se antepone a los cambios de uno mismo cuando pide condiciones. Se antepone a los cambios que Dios quiere hacer con uno, no con su cónyuge, sino con uno. ¿Por qué cree que cambió usted? ¿Porque usted amó a Dios primero o porque Dios lo amó primero? Entonces, ¿qué lo hizo cambiar a usted? ¿Qué haría cambiar a su cónyuge cuando no quiere cambiar sus hábitos? ¿Su yo, su postura o su amor? Si el libro de Corintios dice, el amor todo lo puede. Si usted se propone a que si él cambia, yo lo voy a amar más porque si él cambia, entonces estamos poniendo mal la situación. Porque aquí no es que él cambie. Quien va a amar, cambie o no cambie, tiene que ser el cónyuge. ¿Por qué? No por amor a él, sino por el amor que Dios tiene para él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces automáticamente cuando nosotros decimos que vamos a amar, si él cambia o si se quita esos hábitos, imagínese si Dios le dijera a usted, yo te voy a amar como amo a mis hijos, pero tienes que ser santo como yo soy santo. Imagínese que Dios le diga eso a usted. Desde el momento que le diga eso, usted quedó descalificado. Desde el momento que le diga, yo te voy a amar si no dejas de congregarte ni un día, si pasas orando 1 hora todos los días, si lees la Biblia 3 veces al día por lo menos 1 hora, si vienes a ayunar por lo menos 2 veces por semana. Si Dios le pone esas condiciones, ¿usted cree que calificaríamos? Quizás 1 mes lo intentaríamos, leemos la Biblia, hoy que sigue, y mañana que sigue, y después que sigue. ¿Sabe qué? Terminaríamos nosotros cansados de querer cumplir esa exigencia. Pero ¿qué sucede? Dios te dice, aunque tú permanezcas infiel, yo sigo siendo fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que le fallemos o no le fallemos, Él nos va a seguir amando. Entonces así debemos de amar a nuestro cónyuge. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos de amarlo aunque cambie o no cambie. Ahora llego al punto de este mensaje. Si nosotros amamos como Dios ama y amamos sin condiciones, entonces quiere decir que le hemos entregado a Dios todo lo que yo soy. Le he entregado a Dios todo lo que yo tengo. Le he entregado a Dios todo lo que quiere decir matrimonio. Y yo se lo he dado a Él. Yo dependo de Él, pero yo se lo entregué todo a Él. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Fíjese que hay una historia de una mujer, y yo se la quiero leer a usted. Hay una historia de una mujer que yo encontré y me cautivó mucho. Porque esta mujer estaba diciendo en su historia, y se lo quiero leer, dice esta mujer, la historia de esta mujer que pasó 26 años luchando por sobrevivir en su matrimonio. 26 años. Y dice que estos 26 años, en lugar de exigirle a Dios que haga lo que yo quiero que haga en la vida de mi esposo, estoy hablando de una mujer cristiana. Y esta mujer pasó 26 años pidiéndole a Dios que Dios hiciera lo que ella quería que hiciera con su esposo. Ojo acá, porque de repente quizás usted esté orando que Dios le cambie a su esposo como usted quiere que él cambie. Y esta mujer estaba ya harta de estar orando por 26 años y exigiéndole a Dios, yo quiero que la vida de mi esposo cambie. Y dice ella, he aprendido a preguntar, ¿cómo debo de orar por mi esposo?
en vez de exigirle a Dios que lo cambie. Si Él no cambia y mi oración es que Él no cambia, entonces yo tengo que decirle al Señor: Señor, si yo ya te lo entregué, déjame, enséñame orar cómo debo de orar por Él. En vez de pedirle a Él que lo cambie, mejor debo de orar por Él. No sé si me doy a entender. Porque muchos queremos que Dios nos cambie la situación, que Dios nos cambie nuestro cónyuge. Y ella le estaba diciendo: enséñame a orar por mi esposo. Ella preguntaba: ¿cuándo va a renunciar lo que yo tanto quiero que él deje? Él tenía, dice, 2 hábitos muy grandes que no podía quitarse. Y eso era para ella el colmo. Y dice que todos los días sufría porque ella clamaba a Dios. Iba con los consejeros. Ella iba con los hermanos de la iglesia, iba con sus mujeres de confianza y siempre le iba a contar el mismo problema. Su esposo le escribía cientos de cartas y le decía: mi amor, voy a cambiar. Parecía que todo estaba bien, pero a los meses volvía su esposo a caer en el problema. Y cuando ella se daba cuenta que su esposo caía, sufría una vez más, lloraba, gritaba, clamaba a Dios, iba con los consejeros, iba con sus amigas de confianza y ella no hallaba qué hacer. Muchas veces dice que quería hasta pensarlo muy seriamente, que qué era lo que iba a pasar con él. Y dice que ya cansada de la vida, de estar clamando a Dios por su esposo y estarle pidiendo a Dios que lo cambiara, un día su esposo estaba diciéndole y prometiéndole que él iba a cambiar, porque ella le confesó sus sentimientos y le dijo: esas cosas que tú haces, esos errores que tú cometes, ya me tienen harta. Y le confesó su situación y él le prometió. Pero dice ella: yo lo único que hacía cada vez que le sacaba los errores en cara era humillarlo más. Lo humillaba más, lo exponía más, y yo le sacaba todos sus defectos y lo insultaba diciéndole que no podía, que era una persona incapaz, y le decía tantas cosas. Y dice que él, cada vez que le decía todo eso, él se quedaba allí y aceptaba su error. Él decía: es cierto, así soy, pero no podía cambiar. Hasta que un día esta mujer, cansado, dice que una mañana despertó temprano después de que ella pensó que ya se había acabado todo, y lo encontró a él otra vez cayendo en la misma debilidad. Y dice que esa mañana, cuando lo vio, dice que sintió como un golpe en el estómago fuerte y lloró y gritó y no hallaba qué hacer. Pero dice que en ese momento ella le pasaron miles de cosas en la mente y lo único que hizo es meterse al baño a llorar amargamente y a decirle al Señor: ya no puedo con esto. Ya no puedo, después de hacer tantas oraciones. En esa oración, esa mujer esa mañana descargó todo lo que ella tenía. Había sacado todo lo que ella había intentado hacer y no había podido cambiar a su esposo, esos 2 defectos que él tenía. Y ella estaba clamando y gritando, y le dijo al Señor: si no haces algo, yo renuncio a esto. Hasta que ella estaba clamando, hasta que oyó una voz que le dijo a ella, en el Salmo se cumple esta palabra, lo que el salmista dice, y le voy a decir dónde está este Salmo para que lo leamos. En el Salmo 62, versículo 1, hay una palabra, dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Cuando ella se hincó a orar en el baño, esa fue la palabra que el Espíritu Santo le dio. Dice que ella inmediatamente sintió la paz en el corazón y empezó ella a sentir: en Dios solamente está callada mi alma. Ella ya estaba desesperada porque no podía cambiar a su esposo. Y dice que ella, después de que escuchara esas palabras, después de estar en el baño, escuchó la voz de Dios, susurraba, y el Espíritu Santo le dijo: no digas nada. No digas nada. Porque obviamente, ¿qué cree que iba a hacer ella saliendo de ese baño? A gritarle otra vez al esposo, a decirle lo que él era. Pero ¿sabe qué le dijo el Espíritu Santo? No le digas nada, quédate callada. Y allí es donde le entregó esa palabra: solamente en Dios está callada mi alma. Y dice que ella de primero se quedó en silencio. No reproches nada. El Espíritu Santo le dijo: no le reproches nada. Ella dice que esa noche se quedó callada, ese día se quedó callada. No fue con el consejero,
no habló con sus amigas de confianza, se quedó callada, ella no hizo nada, sino por el contrario, dice que cuando ella descubrió la paz que ella sentía y la respuesta de tal descubrimiento, que había ella llorado tanto y había gritado tanto, había culpado tanto a su esposo y lo había avergonzado tantas veces diciéndole sus debilidades que ella tenía, por primera vez ella fue diferente con él. Cuando escuchó la voz de Dios, ella fue diferente con él. Y dice que ella no ocurrió a nadie. En lugar de eso, fue a darle ayuda a su esposo. Y le dijo, perdóname, le pidió perdón. Perdóname por haberte reprochado tantas veces y por haberte querido cambiar. Yo siempre he deseado que tú cambies y que seas mejor. Y pensaba que si cambiabas te podía amar más. ¿Sabe qué le dijo su esposo? Su esposo le dijo, quiero ir con un consejero. Quiero ir con alguien a que me ayude. Lo que ella había orado. Esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio. Te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.